Continuamos acá desde el sofá, señores. Acabamos de hablar de lo que fue la victoria contundente de Francia 4-1 frente a Noruega. Para quienes no se han visto el video, los invito a que vayan, a que lo revisen. Quienes no vieron el partido de pronto se pueden hacer una idea del partido. Y quienes lo vieron, pues pueden escuchar mi opinión y me comparten si están de acuerdo o si de pronto tienen una percepción diferente de lo que fue esa última fecha, de ese último partido entre ambas selecciones en ese grupo, en el que ya ambas estaban clasificadas, en el que no se jugaban nada, pero en el que Francia al menos se le vio un poquito más de contundencia y más también como intención de jugar el partido y de buscar esos 3 puntos. Sin embargo, este ya es un video aparte, es un video en el que nos toca hablar de lo que fue el partido entre Uruguay y España. Un partido que al menos en la previa a mí me generaba mucho mayor interés del que al final terminó demostrando, el que me terminó generando a lo largo del partido, porque me lo vi completo. Y la verdad que fue un partido aburridísimo, un partido lento, un partido que la verdad daban ganas de sacarlo en el minuto 60 porque no pasaba realmente nada. ¿Por qué traía yo expectativas diferentes? Por el calibre de ambas selecciones. Uruguay podrá no venir muy bien, podrá haber tenido dos malos partidos frente a Cabo Verde y frente a Arabia Saudita. Yo no me los vi, entonces no realmente puedo opinar, no puedo dar fe de ello, pero pues era, digamos, una opinión bastante común las malas presentaciones de Uruguay en este mundial, pero aún así era una selección que venía con posibilidades de clasificar, que tiene cierto renombre a nivel internacional, a nivel Sudamérica es una de las grandes, de las consideradas grandes, y tenía que ganar. O sea, es que yo digo tenía que ganar porque sí, el empate le bastaba, pero era muy complejo jugársela a un empate contra España, sabiendo que un gol o de Arabia o de Cabo Verde en el otro partido inmediatamente lo eliminaba. Y aún así Uruguay parecía conforme con el empate y aún perdiendo, la reacción era nula. Porque sí, naturalmente se van un poquito al frente, España cede terreno, cede iniciativa porque es que no necesitaba nada, más ganando ya tenía su primer puesto asegurado, pero Uruguay sí, se va al frente, da pasos hacia adelante, pero no generaba nada. Eran todos centros a las manos del arquero, eran pases que terminaban en las laterales, desconexiones permanentes entre jugadores, totalmente apagadas las individualidades, nadie generaba algo diferente, colectivamente tampoco. Entonces, la verdad, fue un partido bastante por debajo de lo que yo esperaba. Y España también por su parte contribuyó a eso, porque sí es cierto que España ya tenía su probabilidad altísima de clasificar, pero nuevamente se me pareció a esa España del primer partido frente a Cabo Verde, en la que una selección se le guarda, en la que una selección se le cierra atrás y España no encuentra otra cosa sino moverla de un lado al otro, de un costado para el otro, sin generar nada. Entonces, la verdad es que fue un partido bastante harto de ver, un partido bastante flojo en cuanto a lo futbolístico, en cuanto a goles, en cuanto a cualquier cosa. La verdad es que me pareció un partido flojo en el que España tuvo la pelota la mayor parte del tiempo sin generar realmente nada, sí, porque no tenía necesidad en parte, porque Uruguay tampoco la apretaba, porque no le generaba ningún inconveniente atrás tampoco, pero vuelvo y digo, creo que también tiene mucho que ver el hecho de que Uruguay por momentos, constantemente, se le estaba parando muy atrás y le estaba cerrando demasiado los espacios, y España demostró que, o ha demostrado en esos dos partidos en los que se le ha presentado así la dinámica de juego, que le cuesta bastante. Es cierto que ayer, con respecto al partido frente a Cabo Verde, se jugaba, digamos que todavía menos. Vuelvo y les digo, la verdad era que no tenía realmente la necesidad, la obligación de tener que esforzarse por romperlo. Si Uruguay se le quería meter atrás, pues a España moviéndola de un lado al otro le bastaba para pasar. Entonces, pues creo que eso también influyó en la dinámica del juego. Pero de todas formas es algo que creo que tiene que revisar, porque si mandó a los titulares, si es Uruguay, si es el último partido, creo que valía la pena asegurar el primer puesto con contundencia, demostrar que definitivamente va con paso firme para pelear el Mundial y no pasar ese último partido ganándole con fútbol tan escaso como creo que se le vio ayer. La verdad, esa fue mi percepción. Para hablar rápidamente de cada uno de los dos tiempos, creo que va a ser un análisis corto, es un partido que para empezar se mantuvo constante en cuanto al funcionamiento, en cuanto al dinamismo que hubo, en cuanto a las posturas de un equipo y de otro. Entonces creo que no va a ser tampoco muy complejo de desglosar o de resumir. La verdad es que en el primer tiempo ninguna de las dos selecciones tenía un dominio, ninguna de las dos, porque sí, España tenía la pelota, pero no se le iba encima a Uruguay, no le generaba nada. Lo que les digo, era un ritmo bastante lento, era demasiada lateralidad, muy poca verticalidad, y cuando lo intentaron creo que era demasiado
por bandas, tirando centros a ninguna parte, centros no conectados, centros a las manos del arquero, a la cabeza de los defensores. Entonces, realmente un dominio que se diga futbolístico de España no hubo. Y Uruguay, por momentos incluso me sorprendía que estaba más preocupado por no dejar que España encontrara espacios, metiéndole 6 en el fondo y 4 adelante, o 5-4-1, o sea, metido totalmente atrás. Entonces, pues era poco también lo que terminaba generando. Cuando se animaba, lo hacía mal, no había individualidad que apareciera, se transportaba mucho la pelota, o se terminaba yendo más a golpear y a jugar brusco que a otra cosa. Cuando se lograba tener cierta profundidad, siempre se terminó mal la jugada, sin remate, sin un buen centro, sin una buena ejecución de un pase por parte de sus compañeros. Entonces, realmente, en cuanto a situaciones, en cuanto a intenciones, fue bastante pobre ese primer tiempo. Y hay tres cosas de pronto de cada selección que se puede analizar o que se pueden decir por parte de Uruguay. Lo primero es que me pareció un planteamiento excesivo, o al menos no sé si ese fue el planteamiento de Bielsa o fue la actitud de los jugadores en cancha, pero una actitud totalmente cautelosa, en exceso, en extremo e innecesaria. Vuelvo y les digo, o sea, ¿de qué le servía a Uruguay empatar tanto cuando dependía era realmente de otra cosa, de otro resultado? Lo más conveniente, al menos a mi parecer, para Uruguay era realmente buscar el partido y asegurarse su triunfo independientemente de lo que hiciera Cabo Verde o Arabia, que hasta ese momento y pues al final terminaron empatando, que era ganar y sacar los 3 puntos. Y sí, una cosa es no regalarse, otra cosa es no excederse, porque si España te coge con espacios te liquida y hasta ahí llegaste. O sea, si el empate te sirve, sí es cierto que al menos hay que cuidarlo, porque más encima perder y perder ahora sí cualquier posibilidad, abandonar cualquier posibilidad, pues era algo estúpido. Pero también creo que fue, como les digo, extremista el cuidado que tuvo Uruguay, el miedo por momentos le sentí también a Uruguay de buscar el partido. Entonces, pues también creo que de la mano de eso fue muy poco lo que le generó a España, es decir, por esa actitud tan defensiva, tan ordenada, tan poco arriesgada de Uruguay, le terminó sacrificando el ataque y le terminó por lo mismo permitiéndole a España pararse adelante, no preocuparse, no afanarse, no buscar un ritmo diferente, porque es que Uruguay no estaba haciendo tampoco nada. Entonces, si tu rival no te presiona, no te molesta y tú estás clasificado, pues ¿cuál es tu afán? Ninguno. Entonces, eso por un lado de Uruguay. Por el otro, una desconexión de las líneas impresionante, porque si no era todos metidos atrás y solo Darwin Núñez recibiendo pelotazos y peleándola con Cubarsí, peleándola con Cucurella, peleándola con Laporte o con el mismo Unai Simón, no había nada más. O sea, era él contra toda la defensa y más encima un Darwin que a mí realmente siempre me ha parecido un jugador bastante limitado. Si no era de esa forma, era todo lo contrario. Una defensa con la pelota, un Manuel Ugarte como cabeza de área, totalmente solo, abandonado en el mediocampo, Bentancur, Valverde, Canovio, Maxi Araujo y Darwin Núñez, todos metidos adelante. Entonces, si no estaban rotos todos atrás y con Darwin solo, eran todos los defensas y un solo volante tratando de salir con todos los demás apelmazados y metidos allá adelante sin venir a buscar y a construir juego. Entonces, muy difícil así. Y por lo mismo de esa ruptura de líneas, Uruguay me parece que hizo uso y abuso del juego largo. Nunca, nunca en el primer tiempo le dio un solo fruto. Una jugada clara de juego largo, ninguna. Y aún así, cada que Muslera la tenía, era el pelotazo para que la cogiera Unai Simón o para que alguno de los dos centrales le ganara el duelo a Darwin Núñez y otra vez otros 5 minutos de posesión cansina e inútil para España. Entonces, Uruguay totalmente improductivo, sin ninguna solución, sin ninguna reacción. En la narración decían partido correcto de Uruguay. Si lo correcto era venirse a esconder y aguantar y esperar a ver si con 3 empates te bastaba para clasificar, entonces a mí sí me parece que eso no es un fútbol meritorio de clasificar, la verdad. Y España, por otro lado, otros 3 puntos. No tenía presión. No tenía presión posicionalmente en el grupo, me refiero, porque lo más probable era que fuera a clasificar primera y sin ningún inconveniente. No tenía necesidad, no tenía obligación y tampoco tenía presión en el campo, porque es que España tenía la pelota y Uruguay nunca lo apuró, nunca lo apretó, nunca lo incomodó, solo era todo metido atrás, esperando a que España, tirara un centro, perdiera la pelota, se la jugara y se la jugara mal y otra vez le quedara la pelota a Uruguay a ver qué lograba intentar. Entonces no tenía apuro, pero sí controlaba la pelota, la movía de un lado al otro, dejaba que los minutos corrieran sin riesgo. Segundo punto,
una dificultad para sortear los bloques bajos impresionante. Ya creo que se los mencioné un poquito sobre el comienzo. Tiene mucho que ver para mí, lógico, la falta de necesidad de España, pero aún así vuelvo y les digo, para mí hubiera podido ser un partido más con los titulares que sacó para ir a buscarlo, para ganarle a Uruguay, para demostrarle a las elecciones que está de verdad para algo bueno y que no fue solo meterle 4 a una Arabia Saudita, sino que también puede con selecciones de un poquito mayor calibre. Bueno, no lo hizo, no lo logró, no lo intentó, creo yo tampoco, con demasiada consistencia, entonces pues otro factor favoreciendo al aburrimiento del partido. Y lo tercero es que pues no tenía puros defensivos, entonces por lo mismo no tenía que verse obligado tampoco a tratar de atacar, no tenía que defender, no tenía que quitarle y disputarle la pelota a Uruguay. Entonces pues ni el uno se esfuerza ni el otro lo presiona, entonces los roles se mantienen permanentemente en un ciclo constante. España con la pelota, me he equivocado mucho diciendo España. España con la pelota, España se la termina mal, le queda a Uruguay, Uruguay se la estalla a la otra bomba, vuelve y España y hace lo mismo, vuelve Uruguay y la revienta, constantemente se fue el primer tiempo. Hasta que llega el gol de Alex Baena, creo que sobre el final del primer tiempo me parece, no recuerdo bien el minuto, pero creo que ya estábamos bien avanzados en el primer tiempo, un gol que no es una jugada realmente brutal de España, no es una intención ofensiva de España, es simplemente otra de esas pelotas en la mitad de la cancha en la que España logra avanzar bien recostado sobre la derecha. Lamine, que cerca del área termina disputando la pelota, se tira al piso. Creo que hay un jugador de Uruguay que trata de salir, lo corta uno de España, la pelota queda dividida. Ninguno de los de Uruguay se aviva, sí lo hace Marcos Llorente, que se la lleva, llega a línea de fondo, tira un buen centro, el primer centro que conectó, creo yo, España en el primer tiempo, la coge Alex Baena, abre un poquito, remata, creo que remata un poco exigido por el movimiento que traía, no tiene realmente como un buen posicionamiento, no estaba bien acomodado ni cómodo para patear, por ende le termina saliendo un remate mordido, débil, y por eso es aún mayor la responsabilidad de Fernando Muslera en el gol, que ya había escuchado que contra Cabo Verde, perdón, creo que contra Arabia Saudita era que había regalado 2 goles, con alguna de esas dos había regalado un gol, había tenido mala presentación y acá vuelve y se come el gol él. Voy a darle 30% a Baena por el remate, 70% a Muslera, porque sí, se ve un pique raro en la cancha, pero es que no fue que le cambió realmente toda la dirección a la pelota, no fue que Muslera se jugó y la pelota fue hacia otro lado producto de ese desnivel o de ese rebote raro en la cancha, sino que la pelota le pasa así, a medio centímetro de las manos. Una reacción muy floja del arquero que termina comiéndose el gol y que termina más encima. Ahora sí, si Uruguay estaba flojo con el empate, que al menos lo clasificaba de forma, digamos, rasante, la victoria, la derrota con lo poco que mostró Uruguay, sí que era un panorama muchísimo más, digamos, era una sentencia más clara, era algo mucho más difícil de Uruguay para sacar adelante, pienso yo. Así nos vamos al entretiempo y volviendo el mismo partido. Creo que la única diferencia es que España en algunos momentos como que logró generarle un poquito más con mayor claridad. Fue lo único, como que Uruguay ya se tiró un poquito más adelante. Vuelvo y les digo, sin claridad, sin intensidad, sin desequilibrio, sin remates a puerta, pero al menos un poquito más adelante se paraba, ya no estaba atrás totalmente esperando a ver España qué hacía con la pelota, sino que ahora trata de tomar un poco la iniciativa con todas las limitaciones tanto individuales como colectivas que mostró la selección charrúa, y producto de eso creo que España termina encontrando por momentos algunos espacios, le termina generando 2 llegadas a España, una de Lamine que se va por la derecha, tiene tiempo porque tenía espacio ante el bloque adelantado de Uruguay, tiene un mano a mano con un defensor al que lo sacó a pasear con un solo enganche, quedó totalmente desacomodado el defensor sudamericano, tenía el espacio y el tiempo para lo que les digo, su clásico remate, acomodarlo contra el palo derecho, abrir el pie. Sin embargo, ve a Dani Olmo que llega por carril central entrando al área, le da un muy buen pase y Dani Olmo tiene una pésima definición, no sé ni siquiera con qué parte del zapato le pegó, termina la pelota cogiendo un efecto bastante extraño y yéndose por línea de fondo sin ninguna dificultad. Y la segunda que le recuerdo que genera es la típica Ferran Torres. Ferran Torres que recibe una pelota dentro del área, saca al jugador que lo está marcando, queda mano a mano con Rochet, perdón, porque encima Muslera lo habían sacado. Rochet termina entrando en el entretiempo, está totalmente jugado en el piso. Ferran sin marca, sin nada, todo el arco a disposición para definir y termina decidiendo estallarla en el travesaño y perderse una ocasión de gol clarísima que
pues la verdad no entiendo realmente cómo lo hizo. Es bastante, vuelvo y digo, común en Ferran Torres, ya le había pasado con Cabo Verde en el primer partido y vuelve y erra una ocasión clara con la que España habría podido anotar un gol y con la que creo que también él habría podido tomar un poquito más de confianza. Más allá de eso, no le recuerdo nada a España. A Uruguay realmente solo le recuerdo un tiro a puerta de Nicolás de la Cruz, un tiro de media distancia, buen remate que Unai Simón de todas maneras controla bien en 2 tiempos, pero más allá de eso realmente a Uruguay no le recuerdo nada. Le recuerdo malos pases, le recuerdo peleas, le recuerdo el tema de la expulsión de Canovio, un jugador bastante limitado y que todo el partido se dedicó a pelear con uno, a pegarle al otro, a manotear al árbitro. Ya se había salvado en una, es más, de la amarilla se había salvado desde el primer tiempo pegándole a todo el mundo. A Cucurella hay una que también se le tira en el piso, también lo termina como apretando, lo termina medio golpeando y no le dicen nada. Luego también vuelve y golpea y no le sacan amarilla. Al árbitro lo había manoteado después en una encara, se encaró con un jugador español, creo que es justamente Alex Baena. Creo que se ponen cara a cara, luego lo manotea al árbitro, no sé cómo no le pusieron amarilla y después va y le mete una plancha. La verdad no recuerdo muy bien a qué jugador le termina metiendo la plancha. Creo que la roja termina siendo más el árbitro compensando todo lo que no le había ya sancionado y no le había castigado con tarjeta mucho antes, porque sí es cierto que se tira de una forma muy temeraria con los taches arriba, pero le terminas impactando la planta de abajo al jugador de España, o sea, choca contra la suela del zapato de España con los taches. Tampoco es una patada así con intensidad, es decir, por lo mismo de ese movimiento es como más un roce, un golpe que realmente como que le ponga los tapones con peligro. Creo que es más por la temeridad de la jugada, por la brusquedad, por la actitud que ya venía demostrando. Lo expulsan y pues bueno, una expulsión totalmente irrelevante para el desarrollo del juego. Ya sobre el final, España termina ganando 1-0, termina pasando como primera y Uruguay se va tempranito a su casa, creo yo bastante merecido por el juego que mostró. Esto fue realmente lo que sucedió en el partido, no hay mucho más para destacar si les soy sincero. Entonces, pues bueno, nuevamente les hago la invitación para que vayan y miren el video del partido de Noruega frente a Francia, a que miren también otros de los videos que tenemos subidos. Hemos subido varios, si de pronto no se han visto algunos, si hubo algún partido que no pudieron verse, o si lo vieron y quieren de pronto compartir o contradecir mi opinión, lo pueden hacer. No se olviden de darle me gusta a este video, de suscribirse acá. También nos pueden seguir si quieren en Spotify, donde también subo los análisis, y buscarnos también en Instagram como @elsofá_247. Ahí les subo contenido, les aviso cada que subo nuevos videos. Voy a tener unas nuevas dinámicas, 2 videos que creo que pueden ser interesantes. Entonces, si no se lo quieren perder ahorita que se termine la fase de grupos, por favor suscríbanse, compartan también estos videos, compartan el canal con amigos y con familiares, porque ahora sí estamos a poco menos, creo yo, de unas 24 horas de que arranque la mejor parte del mundial, que son los choques directos. Se van a empezar a dar buenos partidos, ya tenemos varios confirmados, así que si no se quieren perder nada y si quieren tener mi opinión, no olviden que acá en el sofá tenemos bastante espacio. Nos vemos a la próxima, adiós.